NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor retomamos nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que durante 2 encuentros lo habíamos dejado en paréntesis para dedicarnos a comentar los temas propios de Navidad, de este tiempo que hemos estado celebrando. Ahora damos un paso adelante y pasamos al siguiente sacramento de la iniciación cristiana. Como recordarán, estamos ya en la segunda parte del catecismo, que trata justamente de la celebración del misterio cristiano, y después de una introducción que ha sido más o menos larga sobre la liturgia en la Iglesia y sobre los sacramentos en general, hemos comenzado a estudiar, a reflexionar y a contemplar cada uno de los sacramentos. Y decíamos que los sacramentos están divididos como en 3 grupos. Primero lo que se llaman los sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía o primera comunión. Luego los sacramentos de sanación, que son el sacramento de la reconciliación o la confesión y el sacramento de la asunción de los enfermos. Y luego los sacramentos de servicio, que son el matrimonio y el orden sacerdotal, ¿no? Entonces estamos en el primer grupo de los sacramentos de la iniciación cristiana. Y hemos dedicado varios encuentros al sacramento del bautismo. Nos toca ahora pasar entonces al sacramento de la confirmación. Pero antes de entrar en este sacramento, quisiera explicarles brevemente lo siguiente. Conforme al catecismo de la Iglesia Católica y remontándonos a la tradición de los primeros siglos de la Iglesia, los sacramentos de la iniciación cristiana tienen este orden: bautismo, confirmación y Eucaristía o primera comunión. Es decir, tradicionalmente la confirmación se ha dado a continuación del bautismo y antes de la primera comunión. En nuestros días, y ya desde hace varias décadas, en la Iglesia Católica de rito latino a la que nosotros pertenecemos, el sacramento de la confirmación ha sido cambiado de lugar. Ha sido cambiado de lugar cuando se nos bautiza de niños. Entonces, cuando se nos bautiza de niños, ¿qué es lo que se hace usualmente? Que probablemente es lo que ha pasado con todos nosotros. Primero se nos ha bautizado, por lo general de bebitos. Luego, llegado al uso de razón, hemos recibido la primera comunión. Y ya un poco más adelante, hoy día se hace en la adolescencia, el sacramento de la confirmación. Por ejemplo, cuando yo era niño, no hace tantísimos años, pero bueno, ya bastantes, hace medio siglo, 50 años, por ejemplo, yo hice la primera comunión a los 7 añitos, recibí la primera comunión. En segundo de primaria yo tenía 7 añitos. Y en tercero de primaria, al año siguiente, me dieron la confirmación, cuando tenía 8 añitos. No, fíjense, eso pasaba hace 50 años. Ahora, poco a poco se ha ido distanciando más, por una razón fundamental, porque, repito esto, en países como el nuestro, como el Perú, porque en otros países no se da así, en otros países todavía la confirmación se da mucho más cerca a la primera comunión, pero en países como el nuestro, los obispos en su momento vieron oportuno distanciar el sacramento de la confirmación para cerrar lo que se llama la iniciación cristiana, ya cuando no se trataba de un niño, sino ya cuando este niño fuera adolescente y en consecuencia pudiera comprender mejor lo que significa ser cristiano y aprovechar mejor las catequesis para el sacramento de la confirmación. En fin, ¿esto qué significa? Que han sido razones pastorales las que han llevado a la Iglesia Católica de rito latino, repito, a postergar el sacramento de la confirmación para después de la primera comunión. Pueden haber opiniones a favor o en contra, esto no es el momento que entremos en ellas, pero sí quiero explicarles bien, informarles que en cambio, cuando se trata del bautismo de adultos, ¿no?, o ya de jóvenes y adultos, la Iglesia sí sigue recomendando
que en un solo acto, después de una debida preparación, en un solo acto el candidato reciba el bautismo, inmediatamente después la confirmación y ya pueda acceder, inmediatamente después también, todo dentro de una sola celebración, pueda recibir su primera comunión. Es decir, que en el caso de jóvenes y adultos, la Iglesia Católica, nuestra Iglesia de rito latino, entonces mantiene ese orden que se daba en los inicios de la Iglesia, cuando la gran mayoría de las personas que accedían al sacramento del bautismo, se hacían cristianos, eran adultos. Entonces, en una sola celebración, repito, que inicialmente era en la vigilia pascual, se les bautizaba, confirmaba y pasaban ya a celebrar la Eucaristía. Esto es un poco para que, digamos, podamos ubicarnos. Pero, más que hacer énfasis en esto, yo quisiera que tomemos todos el catecismo y vayamos al número 1285. Número 1285, que nos recuerda esto que ya he anticipado. Nos dice así: con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es decir, los tres sacramentos de la iniciación cristiana tienen una unidad interna, una unidad en su esencia. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y por eso este mismo número del catecismo, lo tienen ustedes a la mano, continúa diciendo que es muy importante que nosotros los pastores recordemos a los fieles cristianos que para poder alcanzar la plenitud de la gracia bautismal, no basta el sacramento del bautismo, sino que también necesitamos el sacramento de la confirmación. Es preciso, pues, dice el catecismo, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento, de la confirmación, es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. ¿Por qué? Porque a los bautizados, sigue diciendo el documento, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. He aquí entonces los efectos del sacramento de la confirmación. Uno, nos une más intensamente a la Iglesia, lo primero, ¿no? El término exacto, nos une más íntimamente a la Iglesia. Quedamos mejor unidos por el vínculo del Espíritu Santo. El sacramento de la confirmación lo que hace es que nos da el Espíritu Santo con una intensidad muy peculiar, una intensidad que no la recibimos en el sacramento del bautismo. Por eso la confirmación es necesaria como para complementar, digamos así, el bautismo en tanto sacramento de iniciación cristiana. Entonces nos une más íntimamente a la Iglesia y al mismo tiempo nos enriquece con una fuerza especial del Espíritu Santo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros pensamos, con respecto al sacramento de la confirmación, muy poca gente sabe la importancia de este sacramento. Y casi muchos dicen, bueno, de una vez lo voy a recibir, así el día que me quiera casar ya tengo mi papelito, ¿no? ¿No? Y no es así, o sea, y muchas veces uno se acerca ya a recibir el sacramento de la confirmación y en el fondo no sabe qué es lo que va a hacer este sacramento. Sí sabe que va a recibir el Espíritu Santo, pero dice, oye, pero ya lo recibí el día de mi bautismo también. ¿Cuál es el sentido profundo del sacramento de la confirmación? Repito, el efecto propio, peculiar del sacramento de la confirmación, ¿cuál es? Que nos une más íntimamente a la Iglesia. Y el estar unidos más íntimamente a la Iglesia es muy importante. ¿Por qué? Porque la Iglesia, queridos hermanos y hermanas, no es una institución humana. La Iglesia está compuesta por hombres, pero es una institución divina. Dios ha fundado la Iglesia, como hemos dicho muchas veces. Y en la Iglesia, fíjense ustedes, en la Iglesia habita el Espíritu Santo y la Iglesia forma una unidad con Jesucristo, como lo dice San Pablo, ¿no? Así como el esposo y la esposa son una sola carne, así también Jesucristo y la Iglesia ya no son dos, son una sola carne, dice San Pablo. Es un misterio que tantas veces no llegamos a comprender. Y entonces Jesucristo habita en la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo visible de Jesucristo resucitado. Y
lo que es el sacramento de la confirmación es unirnos más íntimamente, o sea, en lo más profundo de nuestro ser, a este cuerpo. Nos hace, digamos, más perfectamente miembros del cuerpo de Cristo. Un aspecto, un efecto. Y el segundo efecto, decíamos también, como dice el Catecismo, nos enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, al recibir el sacramento de la confirmación, nos fortalece. ¿Nos fortalece para qué? Para muchas cosas. Y la primera, y la más importante, nos fortalece para hacer la voluntad de Dios. Fíjense ustedes, ya nos da un discernimiento, es el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, ¿no es cierto? O sea, nos da un discernimiento para poder conocer la voluntad de Dios. Pero no solamente eso, sino que también, acuérdense, espíritu de fortaleza, o sea, nos fortalece, nos capacita para que conociendo la voluntad de Dios podamos ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que aquí también tenemos que insistir mucho, ¿no? Que muchas veces nosotros no comprendemos bien estas cosas, porque pensamos que hacer la voluntad de Dios es cumplir leyes, cumplir mandamientos, y lo vemos todo de un modo muy jurídico o muy moralizante. Y la verdad, ¿cuál es, queridos hermanos y hermanas? Es que haciendo la voluntad de Dios es el único modo en que nosotros podemos ser realmente felices. Realmente felices, porque la voluntad de Dios siempre es lo mejor para nosotros. Y lo que pasa es que a nosotros nos corresponde descubrir esa voluntad y nos corresponde entrar en ella. Y algunas veces no es fácil, porque la voluntad de Dios, se decía antes una cosa muy bonita, que Dios tiene una peculiaridad, que sus mejores regalos los envuelve en papeles menos atractivos. Entonces, ¿no? Uno recibe un regalo y el papel de regalo es bonito, provoca abrirlo para descubrir el regalo. Pero Dios trabaja de un modo distinto, digamos así, ¿no? Sus mejores regalos los envuelven en un papel que no es tan atractivo y que muchas veces es ese papel de la cruz. Y ante la cruz nos asustamos y no queremos entrar en ella porque pensamos que nos vamos a morir, que no vamos a salir, que no vamos a soportar el sufrimiento. Y al no entrar en ella es como que no abrimos el paquete y no encontramos el regalo que hay dentro. Para esto el sacramento de la confirmación nos da la fortaleza para poder entrar en esa voluntad de Dios, aunque tantas veces humanamente no nos parezca agradable, para una vez entrando en ella descubrir que realmente la voluntad de Dios es una cosa bellísima y que realmente vale la pena abrir ese regalo. Continuamos después de una breve pausa. Muy bien, entonces estamos hablando pues de los efectos del sacramento de la confirmación, ¿no? Que nos une más íntimamente a la Iglesia y nos da una gracia especial del Espíritu Santo que nos fortalece para vivir más en comunión con la voluntad de Dios. Y de esta manera entonces, nos sigue diciendo el Catecismo, fortalecidos con el don del Espíritu Santo, quedamos capacitados para ser testigos de Cristo y extender la fe a través de nuestras palabras y de nuestras obras. Esto ya es como una consecuencia. Los efectos del sacramento son dos que ya he dicho: unidos más íntimamente con Cristo y enriquecidos con un don especial del Espíritu Santo. Lo otro es una consecuencia, es como un fruto. El fruto que sale, que brota es este, que quedamos capacitados para ser más auténticos testigos de Cristo y dar testimonio, transmitir su evangelio y dar testimonio con nuestras palabras y con nuestras obras. Y este otro aspecto también es muy importante porque a diferencia de lo que algunas personas pueden creer, ser cristiano, queridos hermanos, sí, ciertamente es un don para uno mismo, ¿no? Yo humildemente les digo que le doy muchísimas gracias a Dios por ser cristiano. Creo que no merezco ser cristiano. Ser cristiano es una cosa bellísima, realmente es como vivir el cielo, comenzar a vivir el cielo en la tierra, esta felicidad profunda, este gozo,
aún en medio de las dificultades hay un gozo profundo. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Y es un don para uno ser cristiano, pero sobre todo también lo segundo, que muchas veces nos olvidamos, que este don no es para que lo escondamos, este don no es para que lo usemos egoístamente, en función mía. Bueno, yo ya soy cristiano, procuro ser un buen esposo, una buena esposa, voy a misa el domingo, comulgo, trato de no hacer daño a nadie, no robo, no miento, no le saco la vuelta a mi esposo o a mi esposa, no me embriago, procuro dar una buena educación a los chicos, en fin, es decir, cumplo con mis deberes y estos deberes, ¿no? Y casi pensamos que ahí ya estamos todo ok, entonces ya me confieso con cierta regularidad y ya pues sí me muero, ya me fui al cielo, ya me salvé, porque en el fondo lo que me interesa es mi salvación personal. Y como les decía, esto no está mal. A mí también me interesa mi salvación personal, pero hay algo que muchas veces olvidamos, que ser cristiano es un don para uno mismo, pero no solamente para uno mismo, sino también un don para los demás. O sea, Dios ha concebido a su iglesia y ha concebido el cristianismo como un don para la humanidad. La iglesia no vive para sí misma. La iglesia no es como una organización, digamos así, vamos a poner como un partido político que le interesa crecer para tener cada vez más miembros, para tener cada vez más poder político, económico, social. No. La iglesia ha sido fundada por Cristo, ¿para qué? Para que, introduciéndonos a nosotros en ella, nosotros podamos participar todos en la misión de la iglesia por la salvación del mundo. Un cristiano no vive para sí mismo, dice San Pablo. Dice así, que Jesucristo ha muerto por nosotros, por todos nosotros los cristianos. ¿Para qué? Para que, resucitándonos a nosotros con Él, nos ha dejado unas huellas para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que por nosotros murió y resucitó. Y esto es lo propio del cristiano. Si uno no ha llegado todavía a esa estatura, como el Papa Francisco podríamos decir, tendríamos que preguntarnos si realmente es cristiano o no. Si uno todavía no ha llegado a esa estatura de no vivir ya para sí mismo, sino para aquel que por ti ha muerto y resucitado, si tú no vives ya para Jesucristo, entonces, si yo no vivo ya para Jesucristo, entonces me tendría que preguntar si soy cristiano o no soy cristiano. ¿Y qué significa vivir para Jesucristo? Significa vivir para continuar, dice San Pablo, que Jesucristo ha querido elegirnos a nosotros los cristianos para que nosotros continuemos o prolonguemos en el hoy de nuestra historia, en el hoy de la historia de la humanidad, tú y yo en esta generación prolonguemos la misión de Cristo. O sea, Cristo ya no está visiblemente presente entre los hombres, ya no está visiblemente presente. Y ahora les repito algo que les he dicho en otras ocasiones. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II? Dice que así como Jesucristo, mejor dicho como el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo de un cuerpo en el seno de la Virgen María, la segunda persona de la Trinidad se hizo de un cuerpo en el seno de la Virgen María para poder llevar a cabo la misión que su Padre le había encomendado. Después que Jesucristo ha ascendido al cielo, al momento de ascender al cielo para poder continuar con su misión, entonces Jesucristo se ha hecho de otro cuerpo. Y ese otro cuerpo a través del cual Jesucristo quiere continuar su misión hasta el final de los tiempos es la iglesia. Es decir, tú y yo que formamos parte de la iglesia. O sea, tú y yo hemos sido elegidos por Dios para ser parte de este cuerpo visible de Cristo que es la iglesia, para que prolonguemos la misión de Jesucristo con nuestras palabras y con nuestras obras. El cristiano entonces no vive para sí mismo. Nosotros vivimos, nuestra vida es una misión, toda nuestra vida es una misión. No solamente los sacerdotes, los obispos, las monjitas, no. Tú también como laico, tu vida es una misión. Por eso el Papa Francisco habla mucho de esto. Somos discípulos y misioneros. Si realmente somos discípulos de Jesucristo, y esto es ser cristiano, entonces también realmente es misionero. Si no es misionero, entonces tendríamos que poner en duda si es realmente discípulo o no es realmente discípulo, ¿no es cierto? Muy bien, continuamos entonces, fíjense. He aquí la consecuencia de los efectos del bautismo. Pero,
Continuamos con nuestro catecismo y pasamos al número siguiente, al número 1286. ¿De dónde viene este sacramento de la confirmación? El catecismo nos recuerda que ya desde antiguo, o sea, desde el Antiguo Testamento, antes de la encarnación del Verbo, ya los profetas habían anunciado que el Mesías sería revestido, potenciado con el don del Espíritu Santo. Leemos el número 1286. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado, para que pueda realizar su misión salvífica. Y esto se cumple, nos sigue diciendo el Catecismo, en el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre María y Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero también se cumple ya en ese momento culminante cuando Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, y al salir de las aguas del Jordán dan testimonio en los evangelios que el Espíritu Santo descendió desde el cielo como desciende una paloma y se posó sobre Jesucristo. Y se escucha esas palabras que retumban desde lo alto del cielo, las palabras de Dios Padre: este es mi Hijo amado, escuchadle, escuchadle. Este término escuchadle es muy importante. ¿Por qué? Porque escúcheme bien, la oración más importante del pueblo de Israel, y Jesús era un judío, y la gente que estaba en torno a Juan el Bautista cuando bautiza a Jesús, la gente que escucha estas palabras de Dios Padre son judíos. La oración más importante para el pueblo de Israel hasta hoy día es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué significa esto? Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Escucha, Israel, escucha. Ese es el primer mandamiento de Dios, que Israel escuche a Dios, escuche la palabra de Dios. Y esto es lo que le está diciendo Dios a los israelitas que estaban ahí en el Jordán con Juan. Este es mi Hijo amado, escuchadle, escúchenle, porque Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Fíjense. Entonces, decíamos, ya desde antiguo, ya los profetas habían anunciado que este Mesías, que vendría a salvar al pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel a la humanidad, este Mesías sería ungido con el Espíritu Santo. Y entonces esta profecía se cumple, ¿no es cierto?, en Jesucristo. Pero no solamente eso, el número 1287, ¿qué nos dice? Nos dice lo mismo, que esta plenitud del Espíritu Santo, dice así, miren, no debía permanecer únicamente en el Mesías, sino que debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. Y por esto, en repetidas ocasiones, Cristo prometió esta fusión del Espíritu y la realizó primero el día de Pascua y luego, de una manera más manifiesta, el día de Pentecostés. Segundo aspecto muy importante, que esto los profetas habían anunciado, que el Espíritu Santo descendería sobre el Mesías, pero no para quedarse únicamente sobre el Mesías, sino que también a través del Mesías este Espíritu Santo sería infundido en todo el pueblo mesiánico. El pueblo mesiánico, es decir, ese pueblo que continuaría la obra del Mesías, como lo he dicho hace un momento. Y esto se cumple, ¿ven? Jesucristo recibe el Espíritu Santo al salir de las aguas del Jordán, y Él a lo largo de su vida pública, esos 3 años de predicación, que nos lo relatan los evangelios, Él en varias ocasiones promete el Espíritu Santo a la iglesia naciente, esa iglesia que Él estaba fundando, que es este pueblo mesiánico, que somos nosotros, ¿no? Promete también ese Espíritu Santo. Y cuando cumple, nos recordó el Catecismo, el día de Pascua, ya Jesús da el Espíritu Santo a la iglesia naciente, que eran fundamentalmente los apóstoles, la Virgen María, ¿no es cierto?, y algunas santas mujeres. Jesucristo da a los apóstoles este Espíritu Santo y lo da con más plenitud el día de Pentecostés, como todos sabemos que nos lo relata los Hechos de los Apóstoles. Y a partir de ahí entonces la iglesia recibe el Espíritu Santo y la va a través de los apóstoles, los va transmitiendo hasta nuestros días. De generación en generación
la iglesia, que es el pueblo mesiánico, recibe el don del Espíritu Santo para poder cumplir esa misión tan grande y tan bella que Dios nos ha confiado. Inicialmente, como ya he dicho, ese Espíritu Santo se daba a través del sacramento de la confirmación a los adultos que se hacían bautizar, porque al principio los que se hacían bautizar eran adultos, ¿no? Y luego poco a poco, cuando ya se empieza a bautizar niños y se multiplican los bautismos, porque muchísima gente entra a formar parte de la iglesia, entonces ya no solamente se daba a los adultos después del bautismo, sino que se va variando la forma y la oportunidad de dar el sacramento de la confirmación. Pero de esto hablaremos en nuestro próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.